Hola, os vamos a hablar de la historia moderna de las leyes educativas en España. Casi nada, son muy pequeñas pinceladas. Vale, comenzamos desde el franquismo. Después de la guerra civil, la dictadura estuvo estructurando un poco en reconstrucción el país la educación hasta conseguir una educación dual. Una educación que por una parte era básica para los obreros, aprender a leer, escribir y sumar, y una más tecnificada para las élites del país, que pudieran ir a las universidades siempre bajo el amparo de la Iglesia. Bien, a finales del franquismo, unos años antes de que falleciera el dictador, se genera la primera ley, la Ley General de Educación de 1970, un poquito pedida por Europa para que tuviera mejor imagen cara a Europa, y obliga a los estudiantes a acabar los estudios a los 14 años, con el objetivo de alfabetizar a la clase obrera y mejorar un poco el nivel intelectual del país. Se genera la ley de comprensividad. El principio de comprensividad es el intento de homogeneizar la mayoría de lo posible la entrada y la salida de los estudiantes en la escuela. El Estado, como no tiene plazas para escolarizar a todo el mundo, le pide ayuda a la Iglesia, que ya tenía bastante experiencia en el tema de enseñar en el país, y es donde se crea la división entre la educación pública y la privada concertada. Y llegamos al final de la dictadura. Con la muerte de Francisco Franco se llega a la transición, y en la transición el primer gobierno que crea una nueva ley, el OUCD, con Adolfo Suárez a la cabeza, crea la LOEC, la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, en el 1980. Esta ley, que mantiene muchas cosas de la anterior, una ley de hace 10 años y que estaba todavía en la dictadura, fue criticada por ser muy conservadora, por fomentar el derecho del control privado, y que a posteriori sería impugnada por el Tribunal Constitucional. Esta ley fue muy criticada por el PSOE, que fue el siguiente gobierno en el país, el PSOE de Felipe González. En el 1985 presentó la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, la LODE, que sobre todo proponía que si había financiación pública, tiene que tener una estructura pública. Y había una pequeña presión sobre la Iglesia. Pero sigue sin haber una desconexión entre los colegios concertados y los públicos. En este punto tenemos que decir que se llega a la Comunidad Económica Europea en el 1986, y parece que llegamos a una cierta modernidad en el país. En el gobierno de Felipe González, todavía en mayoría absoluta y con una larga tradición en el gobierno, en el 90 creó la LOCSE. En 1990 la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo amplía el principio de comprensividad, ampliando la educación obligada hasta los 16 años. Hasta que, 5 años después, un PSOE sin mayoría y con bastante críticas en el partido, modifica la ley con una ley que se llama la LOPGCD, la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de Centros Docentes. Esta es una ley más liberal debido a que es una mezcla de peticiones de todos los partidos políticos, modifica el Consejo Escolar y da más poder a la Administración y menos a los centros. En este caso, lo que estamos observando es que hay como un vaivén que va hacia lo liberal, hacia la derecha, ya que el siguiente partido, el PP, en el gobierno con José María Aznar en el 2002, crea la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que reduce el principio de comprensividad. Lo que hace es generar itinerarios en donde los alumnos más flojos son apartados para que los que están siendo óptimos en clase no estorben, y los envían, pues se les proponen más facilidades para ir a la FP, o dividen un poco a los lentos de los rápidos. Se mantiene la división pública-privada, y esto va a ser así durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo sí, porque el siguiente cambio de gobierno, del gobierno de Zapatero con el PSOE, podía haber hecho un intento de cambio hacia la izquierda, pero continuó siendo liberal, activando la ley y modificándola en el 2006 por la Ley Orgánica de Educación, donde como mucho reajusta el principio de comprensividad, genera sobre todo flexibilidad y adapta curricularmente a los estudiantes de una forma un poco más comprensible. Empiezan a aparecer las investigaciones y los estudios de Europa y el plan Bolonia. Y de repente la crisis económica. La crisis económica, madre mía, afecta a todo el mundo. Es una crisis terrible que se iba por delante al Partido Socialista. Vuelve el PP con Mariano Rajoy. En el 2013 propone una modificación de ley, la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, donde se propone volver a los itinerarios, pero no tan estrictos,
ya se instauran las propuestas del Plan Bolonia con los cambios en la universidad, donde las carreras eran de 4 grados y 2 para un máster, para tecnificar y para complicar más el acceso a la gente con menos recursos. Se adaptan a lo que se pide Europa completamente. Las asignaturas se enfocan más hacia la empleabilidad y hay un menor enfoque crítico y social. Y bueno, en estos momentos nos encontramos ahora. Este es un pequeño despliegue para que ustedes mismos juzguen la labor y la calidad de las leyes educativas en España. Y mejor de no hablar de los ministros de educación en estas épocas, porque nos moriríamos de risa. Buenas tardes.